esta capacitación, lo primero que les debo contar es que nosotros como la Cámara de Comercio, desde el año pasado hemos venido implementando el plan de prevención del COVID-19 desde que empezó esta cuarentena. Y así cada vez que se iba armando cada parte de este tiempo que se ha utilizado para que las empresas volvieran a activarse, hemos estado implementando. Durante los últimos meses, a partir de noviembre que salió la última resolución ministerial, ya la SUNAFIL ha comenzado a inspeccionar a las empresas. Para ese motivo vamos a empezar, antes de empezar la capacitación, les voy a enseñar cómo es una inspección de la SUNAFIL en este momento. Lo primero que vamos a ver, la SUNAFIL va a dar, todas sus inspecciones lo están haciendo en forma virtual. Este es el caso de una empresa que recién ha sido inspeccionada. ¿Qué es lo que le están pidiendo? Número 1, les dan 3 días hábiles para remitir la información. Les piden programa de limpieza y desinfección de los ambientes de trabajo, mobiliario, checklist de limpieza de la empresa, en un cuadro Excel los procedimientos y protocolos de la clínica a los trabajadores sospechosos o que han dado resultado positivo ante el COVID-19. Después, acreditar mediante fotografías implementación del plan de vigilancia y prevención y control del COVID-19 en los puntos de lavados de manos, desinfección, puntos de acopios, desechos peligrosos, comedor, vestuarios, servicios higiénicos. También están pidiendo consignar el aforo respectivo de la empresa. Acuérdense que el aforo ha sido reducido por el tema de COVID-19. Copia de la declaración jurada debidamente firmada por las personas con los factores de COVID-19 que están prestando servicios, actividad autorizadas, información relacionada a las actividades económicas directas de la empresa. También están pidiendo declaración jurada en qué fase han empezado, si han empezado en la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Después brindar el contacto de la persona que se va a encargar de hacer todos los contactos sobre temas de seguridad y salud en trabajo, sobre temas de COVID-19. Están pidiendo la ficha de sintomatología, están pidiendo la comunicación de trabajo remoto, trabajo presencial, donde se incluyan las fechas y horarios de las personas que van a trabajar. Están pidiendo formatos TR3, TR5 del registro. Están pidiendo documento registral que acredite la representatividad del sujeto inspeccionado, quién va a representar, remitir el documento señalado también de quién va a ser la persona que va a tener contacto directo con la SUNAFIL, por eso piden modelo de autorización de notificación de correo electrónico y celular. Están pidiendo relación de trabajadores en Excel, de los trabajadores que laboran en el centro de trabajo, que prácticamente esto es la nómina de los colaboradores, quienes son personas vulnerables ante el COVID-19 y quienes están haciendo trabajo presencial y trabajo remoto. Acreditar, contar con un comité o supervisor de seguridad en un trabajo. Ahí ya entra la ley 29783, porque el comité o supervisor son los encargados de firmar esta acta. Por eso acá te piden todo el proceso electoral, desde la convocatoria, actas del proceso de elección de los representantes de los trabajadores, acta de constitución y acta de instalación. Y en algunos casos les van a pedir todas las actas de las reuniones mensuales que ha tenido el comité de seguridad en un trabajo o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. También está el cargo de entrega de equipos de protección personal. Detallar en un documento PDF firmado por representante el horario que regula a la empresa inspeccionada, cuáles son sus horarios o si han paralizado. Enviar el plan para vigilancia del control del COVID-19 en base a la resolución ministerial la 972-2020 MINSA, lo que va a ser la capacitación de hoy día, donde se adjunta el acta o las actas de reunión del comité o supervisor de seguridad en un trabajo para la aprobación del referido plan. Después, registro del plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, enviado al SISCOVID o al
correo empresaminsa.gov.pe, donde aprueban a las empresas que pueden ya elaborar nuevamente. Cada vez que salga una nueva resolución, se tiene que actualizar el plan y se tiene que enviar al MINSA para volver a ser aprobados. Registro de control de temperaturas, acreditar la sensibilización realizada a todos los trabajadores que laboran en los diferentes centros de trabajo directamente sobre tema de COVID-19. Letreros, trípticos, dípticos de haber sido difundidos al centro de trabajo, donde se habla de lavados de manos, mantener el distanciamiento social, higiene y comunicar al personal. Esto es una inspección. Igual, hemos sufrido otra inspección recientemente con otra empresa que prácticamente están pidiendo los mismos puntos, pero de diferente manera. De ahí comienzan a consignar el aforo, información relacionada a la actividad de la empresa, brindar el correo de contrato de la persona, ficha de sintomatología. Entonces, prácticamente ya la SUNAFIL está comenzando a entrar con toda esta documentación. Y al final de cada vez que haya una inspección de la SUNAFIL, acá les están dando los nombres y los celulares, quién es el inspector con el cual se van a tener que contactar. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, que en cualquier momento nos puede venir a inspeccionar la SUNAFIL. Ahora lo están haciendo en forma virtual, que les escriben un correo electrónico y de esa manera les indican, señores, ustedes tienen 3 días para enviarme esta información. Si no lo tienen, ahí va a haber el problema. Entonces, ahora vamos a entrar directamente a lo que es la capacitación del plan de prevención COVID con la última norma. Listo. Como ustedes sabrán, ahorita, desde que ha comenzado este tema de los planes de prevención de COVID a causa de estas cuarentenas que hemos tenido y que las empresas debían comenzar a elaborar, comenzaron primero saliendo el decreto supremo 080-2020 PCM, de ahí salió la resolución ministerial la 239-2020 del MINSA, la resolución ministerial la 265-2020, la resolución ministerial la 283-2020 MINSA, de ahí penúltimamente salió la 448-2020 MINSA, y con la que estamos trabajando durante este estado de emergencia, que es la resolución ministerial, la 2020-MINSA, la 972-2020-MINSA, y con el cual debemos cumplir, donde acá te dan todos los protocolos mínimos que se deben cumplir, pero también hay protocolos sectoriales que se deben hacer. Pongamos, el área de construcción tiene sus propios protocolos fuera de que se deben cumplir con la 972. Los de minas tienen sus propios protocolos. Lo que es limpieza tiene sus propios protocolos. O sea, cada sector va a tener sus propios protocolos. ¿Qué es lo que debemos contar para poder aprobar nuestro plan de COVID-19? Número 1, si somos empresas de más de 20 colaboradores, debemos tener nuestro Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un comité paritario, parte elegido por el empleador y parte elegido por los colaboradores. La parte elegido por el empleador es a dedocracia, tú son mis representantes, y la parte elegido por los colaboradores es bajo un proceso electoral donde todas las personas participan en este proceso. En el caso del supervisor de seguridad y salud en un trabajo, son empresas de menos de 20 colaboradores, en el cual aquí sí ellos eligen a su supervisor de seguridad y salud en un trabajo y a su suplente. Entonces, el primer trabajo que van a tener que hacer este comité y el supervisor es aprobar el plan de prevención de COVID-19. Para eso, ni bien tienen la aprobación, tienen 48 horas para hacer su reunión extraordinaria para firmar el acta que han aprobado este plan de prevención de COVID-19, donde deben estar colocadas todas las acciones que pide la resolución ministerial, la 972-2020 MINSA, y si pertenece a un sector que tiene también ciertas normativas de prevención ante el COVID-19, deben ser incluidas. Entonces,
el plan aprobado más el acta aprobada por el comité y yo supervisor, más la nómina de los colaboradores, se va a enviar toda esta información a este correo, empresa@minsa.gov.pe. ¿Qué es lo que está sucediendo? Muchas empresas antes, en las anteriores fases, ya han presentado sus planes con anteriores resoluciones ministeriales. Esos planes ya no están vigentes porque cada vez que sale una nueva resolución ministerial, ya ese plan que dejó de vigencia y entra el nuevo plan. Se tiene que actualizar e enviar al MINSA este correo para volver a estar actualizados y tener el permiso laboral. Porque ¿qué va a pasar si viene el MINSA y encuentra que no están cumpliendo con esa norma? Podría ser sancionada por no actualizar. De ahí, ¿qué es lo que va a contener el plan? El plan va a contener lo que es razón social, RUC, dirección, SIU, tipo de empresa y las sedes, dirección y qué número de trabajadores hay en cada sede. Esa es la primera información que va a tener que tener este plan. Lo segundo que vamos a tener que definir es el servicio de seguridad y salud en el trabajo, que acá vienen de acuerdo a la resolución ministerial la 972-2020 MINSA, te indica qué tipos de empresas deben haber. Tenemos el tipo de empresa 1, que son de 5 a 20 trabajadores y estos son empresas de bajo riesgo. El tipo 2, que son hasta 20 colaboradores y son de alto riesgo. El tipo 3, de 21 a 50 colaboradores. El tipo 4, de 51 a 100 colaboradores. El tipo 5, de 101 a 500 trabajadores. Y el tipo 6, de más de 500 trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que debe contar estas empresas? Comencemos con el tipo 1. El tipo 1 debe contar, número 1, debe contar con un personal capacitado en educación superior en salud ocupacional o gestión de riesgos de desastres para implementar el plan de vigilancia, prevención y control en el trabajo y el que haga sus veces. Ahí se recomienda siempre contar con un personal de salud que nos apoye una vez al mes o una vez cada 2 meses. El tipo 2, que son de hasta 20 colaboradores, pero son de alto riesgo, contar con un profesional de salud con capacitación universitaria con mínima con diplomado en salud ocupacional, seguridad en un trabajo, gestión en desastres y centro de prevención de riesgo de trabajo, CEPRIT de salud. Aquí este personal también se debería obtener a ese personal por lo menos una vez al mes por ser una empresa de alto riesgo. Pero a partir del tipo 3, que habíamos hablado, que ya son de 21 a 50 colaboradores, viene lo siguiente. Se debe contar con un profesional con capacitación universitaria mínima en maestría o en salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo, gestión de riesgos de desastres o control de prevención de riesgo. El servicio debe tener una duración mínima de 12 horas semanales. Eso quiere decir que si ya somos empresas de 21 a 50 colaboradores, sea trabajos de alto riesgo, bajo riesgo, y estén haciendo trabajo presencial, acá algo importante, solo se contabilizan las personas que están haciendo trabajo presencial, porque todas las medidas del plan son para trabajos presenciales. Vamos a tener que tener a un personal de salud por 12 horas semanales. De ahí tenemos el tipo 4, que son de 51 a 100 colaboradores. Aquí pide lo siguiente, se debe contar con un profesional de salud, de preferencia una licenciada en enfermería, que debe contar con capacitación universitaria mínima, diplomado en salud ocupacional, medicina ocupacional, seguridad en un trabajo o gestión de riesgos o desastres o equivalentes para implementar el plan de prevención y control del COVID-19. El servicio debe tener una duración de 18 horas semanales. A diferencia del tipo 3, que son de 21 a 50, son 12 horas semanales. Tipo 4, de 51 a 100 colaboradores, 18 horas semanales. Ahora, el tipo 5, como lo que habíamos visto acá. El tipo 5 es de 101 colaboradores a 500 colaboradores.
El tipo 5 dice, debe contar con un profesional médico y de preferencia licenciado en enfermería. Uno de ellos debe tener capacitación universitaria mínima de maestría en salud ocupacional, medicina ocupacional, seguridad en un trabajo o gestión de riesgos de desastres o equivalentes a implementar el plan de vigilancia de prevención control de la COVID-19 en el trabajo. El servicio de cada profesional debe tener una duración mínima de 18 horas semanales. Entonces, acá vamos a tener que contar con un médico ocupacional y con una licenciada en salud ocupacional. 2 profesionales por 18 horas semanales. Y el tipo 6, que ya son de 500 a más colaboradores, que deben contar con un médico especialista egresado de la especialidad de medicina ocupacional y del medio ambiente y de medicina del trabajo, y en su efecto grado o egresado en maestría en salud ocupacional, medicina ocupacional, seguridad en un trabajo o un equivalente. Además debe contar con un profesional licenciado en enfermería con capacitación universitaria mínima, diplomado en salud ocupacional, seguridad y salud en un trabajo o gestión de riesgos de desastres o equivalentes. El servicio de cada profesional debe tener una duración de 18 horas semanales. Entonces, como hemos visto, es bien importante definir en qué tipo de empresa nos encontramos, porque al definir el tipo de empresa que somos, vamos a definir qué tiempo vamos a tener que contar con un profesional de salud que nos apoye. Hay que tener en cuenta que este profesional de salud solo lo vamos a tener mientras que dure este estado de emergencia. Ni bien se levante el estado de emergencia y salga una resolución donde diga que ya no debemos contar con este profesional de salud, se habrá acabado esta situación. Después, el plan va a tener una introducción donde va a explicar qué es lo que debe cumplir el plan, qué es lo que vamos a hacer y sobre todo qué es para apoyar durante este estado de emergencia. El objetivo general de todos estos planes es crear una cultura preventiva ante el COVID-19. Es evitar que las personas puedan estar contagiándose y evitar que se puedan contagiar en los centros de trabajo y crear protocolos y normas de seguridad frente al COVID-19. Ahora, como lo que hemos visto, tenemos que armar nuestra nómina de trabajadores, porque esta nómina es lo que también se va a presentar al Ministerio de Salud. En la nómina va a estar el apellido paterno, el apellido materno de las personas, el nombre de las personas, el régimen por el cual están trabajando, especificación si que trabajan bajo otro régimen, tipo de contratación, que puede ser bajo contrato, recibos por honorarios, cualquier tipo de contrato que puedan tener adecuadamente. El RUC de contratación, tipo de documento, que si es DNI, si es pasaporte, el número de documento. De ahí viene el correo electrónico, el teléfono o celular, modalidad de trabajo, bajo qué trabajo va a hacer, trabajo remoto, trabajo presencial, semipresencial, factor de riesgo. Aquí ya entra el tema de vulnerabilidad, si la persona es vulnerable o no ante el COVID-19. ¿Por qué motivo? Porque las personas que son vulnerables ante el COVID-19 no pueden trabajar en forma física, al menos que firmen una declaración jurada de asunción, donde esta declaración jurada de asunción es avalada por un médico ocupacional, donde este médico le está indicando que si esa persona se contagia ante el COVID-19, va a ser muy grave las consecuencias, que puede llegar a ser totalmente fatal. Por eso se evalúa el factor de riesgo. De ahí vienen los puestos de trabajo. ¿Bajo qué puesto está trabajando? El nivel de riesgo. El nivel de riesgo está dividido en 4 puntos. Nivel de riesgo bajo, nivel de riesgo mediano, nivel de riesgo alto y nivel de riesgo muy alto. El nivel de riesgo muy alto y el riesgo alto es exclusivamente para personas que trabajan en hospitales o tengan contactos con personas sospechosas o confirmadas del COVID-19. Entonces, si nosotros no trabajamos en un centro de salud o tenemos contactos con personas sospechosas ante el COVID-19, no vamos a estar ni en el riesgo alto ni en el riesgo muy alto. De ahí viene el riesgo mediano y el riesgo bajo, donde ahí sí entran todos los colaboradores.
Entonces comencemos el riesgo mediano. El riesgo mediano es todo personal que va a tener contacto con clientes, proveedores o terceros de alguna manera. Entonces va a tener contacto directo o indirecto, pero va a tener el contacto con personas. Entonces a ellos los tenemos como riesgo mediano. Riesgo bajo es toda personal que no va a tener contacto ni con proveedores, ni terceros, ni clientes. Pongamos, somos una oficina administrativa y solo trabajábamos en la oficina y nadie tiene contacto ni con proveedores ni con clientes. Entonces automáticamente esa persona está considerado como riesgo bajo. Ahora veamos una persona en construcción. La persona en construcción está laborando y va a tener contacto con demás personas, entonces es un riesgo mediano. Por eso ahí viene la importancia de definir el nivel de riesgo. Hay muchas empresas que se han equivocado colocando que como su personal tenía contactos con terceros, les han puesto riesgo alto o les han puesto riesgo muy alto, cuando hay que entender que el riesgo alto y muy alto es solo para personal de salud. Nosotros vamos a ver los demás rubros solo van a ver riesgo bajo o riesgo mediano. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y de ahí colocamos todo lo que es el reinicio de actividades y fecha de reinicio de actividades. ¿Por qué motivo? Porque hay empresas que actualmente han decidido no vamos a hacer trabajo remoto, entonces colocan que sus actividades van a empezar en diciembre de este año. Otros ya han colocado que empiezan el próximo mes. Entonces eso es potestad de ustedes colocar las fechas. Entonces, este es el documento que vamos a tener que mandar como la nómina de los colaboradores para definir, para que conozca el Ministerio de Salud qué trabajadores están haciendo trabajo remoto y quienes no, quienes son vulnerables ante el COVID-19 y quienes no. Ahora, aquí nos piden 7 lineamientos obligatorios que debemos cumplir ante el tema del COVID-19. Tenemos el lineamiento 1, que es limpieza y desinfección de los centros de trabajo. El lineamiento 2, que es identificación de sintomatología del COVID-19 previo al ingreso de trabajo. El lineamiento 3, que es el lavado y desinfección de manos obligatorias. El lineamiento 4, que es sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Lineamiento 5, medidas preventivas colectivas. Lineamiento 6, medidas de protección personal. Y lineamiento 7, vigilancia permanente de la comorbilidad relacionada al trabajo con el contexto del COVID-19. Vamos a tener algo en cuenta. Lineamiento 1, limpieza y desinfección del centro de trabajo. Aquí algo que hemos encontrado en todas las empresas son 2 puntos importantes. O es personal propio de la empresa o es personal tercero que está realizando el servicio de limpieza. Aquí hay que entender que el servicio de limpieza ahorita es bien revisado por parte del MINSA, sobre todo porque ellos pueden estar desinfectando y limpiando áreas que pueden estar contaminadas por COVID-19. Por eso les piden los siguientes requisitos. Número 1, tiene que tener la sintomatología diaria, debe presentarlo para que la persona verificar que no tenga ningún síntoma del COVID-19. 2, debe tener capacitación de cómo realizar la limpieza de las diferentes áreas de trabajo. 3, tener capacitación de cómo utilizar los químicos para hacer la desinfección de las diferentes áreas de trabajo. 4, tener la capacitación sobre uso de equipos de protección personal, pero para la limpieza, porque es diferente que yo tenga capacitación de equipo de protección personal de la mascarilla, pero el personal de limpieza tiene que tener capacitación para guantes de gel, zapatos antideslizantes, mascarilla, careta. Entonces, el personal de limpieza usa otros documentos. También, ¿qué es lo que tiene que llenar? El personal de limpieza tiene que llenar un registro de la limpieza diaria de todas las áreas que está limpiando y desinfectando. Y esa documentación se va a ir guardando. Quien va a recolectar bastante esta documentación es el personal de salud que nos va a estar apoyando de acuerdo al tipo de empresa que somos. Si somos empresas que somos tipo 1 o tipo 2, el que va a ir recolectando esta información va a ser el comité o supervisor de seguridad y salud en trabajo, dependiendo de la empresa.
Por eso es bien importante que el personal de limpieza tiene un trato especial ante este plan de prevención del COVID-19 que salió con la última resolución en el mes de noviembre. De ahí viene lo que es la evaluación de la condición de salud previo al regreso o retorno de los colaboradores. Algo que ha cambiado esta norma, que ya para regresar los colaboradores no es obligatoria la prueba rápida. Entonces hay que comenzar a tener eso en cuenta, ya no es obligatoria. Pero si el personal de salud y la empresa desean de hacer la prueba rápida, ya es potestad de la empresa hacerlo. O sea, y si la empresa no desea hacer la prueba rápida, ya no es obligatorio al ingreso. Pero si desea hacerlo, es potestad del empresario. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Después, ¿qué es lo que les van a pedir? Lo que sí les van a pedir es llenar la ficha de sintomatología. Pero antes de la ficha de sintomatología, primero les van a pedir verificar que no sean vulnerables ante el COVID-19. Para eso van a verificar, número 1, que no sean personas mayores de 65 años, que no tengan hipertensión arterial, que no tengan enfermedades cardiovasculares, que no tengan cáncer, que no tengan diabetes mellitus, que no tengan obesidad con IMC más de 40, que no tengan asma, que no tengan enfermedades respiratorias, que no tengan insuficiencia renal, que no tengan enfermedades o tratamiento inmunosupresor. Eso es lo primero que tenemos que verificar. De ahí viene el lineamiento número 3, lavado y desinfección de manos obligatorias. Aquí todo el personal tiene que tener una capacitación de cómo lavarse las manos y cómo desinfectarse las manos. Aparte, el empleador debe asegurar la cantidad y ubicación de los puntos de lavado de mano y alcohol en gel. ¿Para qué? Para que las personas sepan dónde está el gel cada vez que ingresen. Igual, también tienen que prevenir, si tenemos atención al público o van a haber terceros que van a ingresar a nuestras instalaciones, les debemos generar áreas donde puedan lavarse las manos y desinfectarse las manos. Y eso también tiene que estar registrado, porque cuando venga la SUNAFIL te va a pedir, a ver, enséñame en qué áreas son las que estás lavando y desinfectando las áreas de trabajo. Y cada vez que ingresa un tercero o un proveedor, ¿dónde se desinfectan? Cuando ingresa los colaboradores, ¿dónde se desinfectan y se lavan las manos? De ahí viene el lineamiento número 4, sensibilización de la prevención y contagio en el centro de trabajo. Algo importante en lo que habíamos hablado. El personal de salud ha tenido unas capacitaciones específicas, que era capacitación de equipos de protección personal, capacitación de sustancias químicas para la limpieza y desinfección de las áreas, capacitación de uso de equipos de protección personal para la limpieza. Pero aquí viene la sensibilización para todos los colaboradores. Aquí se les va a tener que sensibilizar sobre número 1. Ya hemos visto el tema de lavado de manos, 1, 2, uso de equipos de protección personal, 3, medidas de protección que se deben tener en las oficinas, medidas de protección al tener con terceros, medidas de protección al traslado de su casa a su centro laboral. Entonces van a haber varias capacitaciones que se tienen que definir con el apoyo del personal de salud. Caso contrario, en la misma normativa ya te dan el listado de las mínimas capacitaciones que debemos tener para el tema de prevención de COVID-19. De ahí viene el lineamiento 5, las medidas preventivas de aplicación colectiva. Aquí hay algo bien importante que debemos tener en cuenta. Número 1, mantener el distanciamiento de 1,5 metros más uso de mascarillas o protección respiratoria. En centros de trabajos comunes, mantener los 2 metros de distanciamiento. Algo que sí están tocando con bastante fuerza es el tema de capacitaciones. Lo que pide ahorita la normatividad es que todas las capacitaciones sean virtuales, pero sabemos que no todas las capacitaciones vamos a poder hacer virtuales y no todas las empresas tienen la capacidad de dar las capacitaciones virtuales y van a tener que haber capacitaciones presenciales.
Cuando haya las capacitaciones presenciales, estas capacitaciones no deben durar más de 30 minutos y se tiene que respetar el distanciamiento de 2 metros. Eso es importante cuando hagamos las capacitaciones presenciales. Cuando hay puestos de trabajo de atención del cliente, se le debe colocar las barreras físicas, la mascarilla y también el protector facial. Eso es importante. Hay que evitar las aglomeraciones al ingreso y la salida y sobre todo elegir puntos estratégicos para el acopio de equipos de protección personal usados y manejos adecuados del material contaminado. Algo que sí les quiero pedir un gran favor, cada vez que eliminen un equipo de protección personal que tengan, por favor, rómpenlo o córtenlo. ¿Por qué motivo? Hay gente que los recoge, los lava y los vuelven a revender. Por eso es importante romper el equipo de protección personal para que no pueda ser reusado. Y porque si no, hay personas que lo van a volver a usar. De ahí viene algo importante, la ficha de sintomatología. Justo como lo que les decía, aquí cada vez que ingrese una persona va a tener que llenar esta ficha de sintomatología y también hay empresas que les piden llenar esta ficha de sintomatología diariamente. Hay otras que lo hacen interdiario, otra una vez a la semana. Esas medidas del llenado de la ficha de sintomatología lo va a definir la empresa y también el personal de salud, también por el tipo de empresa que es. Como pide, la ficha de sintomatología te indica apellidos, nombres, área de trabajo, DNI, dirección, número de celular y sobre todo qué síntomas ha tenido durante los últimos 14 días. Si ha tenido sensación de alza térmica o fiebre, si ha tenido tos, estornudos o dificultad para respirar, si ha tenido expectoración o flema amarilla o verdosa, si ha tenido contacto con personas con un caso confirmado de COVID-19, si está tomando alguna medicación, detallar. Y acá algo importante, todos los datos en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte. He sido informado de no omitir o falsear información, puedo perjudicar la salud de mis compañeros y la mía propia, lo cual puede constituir una falta grave a la salud pública y asumo sus consecuencias. Se coloca la fecha y la firma de esta ficha de sintomatología y de ahí lo tenemos que ir llenando dependiendo de cada cuánto tiempo nos los indiquen. De ahí tenemos el lineamiento número 6, que es las medidas de protección personal. Aquí vamos a hablar sobre los equipos de protección personal que vamos a utilizar. Primero tenemos las medidas de protección personal. Tenemos lo que son las mascarillas comunitarias, las muy conocidas, las mascarillas de tela. Que acá las mascarillas de tela, ¿qué indica la norma? Si una empresa va a dar a sus colaboradores las mascarillas comunitarias o las de tela, les debe entregar 3 mascarillas. Esas 3 mascarillas deben ser cambiadas mensualmente, porque el colaborador usa la mascarilla ese día debe lavarlo y así consecutivamente día a día. Como es mascarilla de tela y tiene resistencia, máximo debe durar 1 mes y la empresa debe cambiar esta mascarilla mensualmente, estas 3 mascarillas. De ahí tenemos las mascarillas quirúrgicas. Las mascarillas quirúrgicas deben ser cambiadas a las 24 horas de haber sido utilizadas. Y de ahí tenemos las mascarillas, las KN95, las que mucha gente está utilizando en diferentes empresas. Estas mascarillas deben ser cambiadas cada 3 días. Entonces, ya tenemos algo importante. Cada tipo de mascarilla tiene un tiempo de duración. Entonces, mascarillas comunitarias, se entregan 3 mascarillas de tela y se cambian mensualmente. Las mascarillas quirúrgicas se utilizan y a las 24 horas deben ser eliminadas. Y las mascarillas, las KN95, tienen 3 días y a los 3 días deben ser también eliminadas.
Y de ahí viene el lineamiento 7, que es la vigilancia de salud de los colaboradores en el tema del COVID-19. Algo que se está pidiendo y que ya se ha definido es que toda persona que tenga de temperatura de 37.5 grados ya es considerada una persona sospechosa de COVID-19. Por eso, al ingreso, se debe tomar la temperatura del personal. Si una persona ya tiene 37.5 grados, esa persona ya no puede ingresar y debe llenar su registro de temperatura para indicar que esa persona ya es sospechosa de COVID-19. Igual, si en la ficha de sintomatología sale con alguno de los síntomas del COVID-19, también esa persona es considerada sospechosa con el COVID-19. De ahí también tenemos vigilancia a la exposición de riesgos ergonómicos y psicolaborales. Y algo que bien importante, si ya consideramos que una persona es sospechosa al COVID-19, automáticamente se le tiene que mandar se le considera como una persona sospechosa y por ende va a tener un aislamiento de 14 días. Durante ese aislamiento de 14 días, un personal de salud debe comunicarse interdiariamente con la persona que ha salido sospechosa para ver cómo va sus síntomas, si tiene algo, si continúa con la fiebre, hacerle un seguimiento. A partir del sexto, séptimo día, ya la empresa puede hacerle su prueba rápida para descartar si tiene COVID-19 o no, o también la molecular. Ya esa es potestad de la empresa. Al hacerle, si sale negativo, ya la persona puede reintegrarse a la empresa siempre y cuando un médico ocupacional le dé de alta. Si continúa saliendo positivo, la persona debe continuar con sus 14 días de aislamiento domiciliario. Cuando pasen los 14 días de ese aislamiento, la persona puede regresar a la empresa siempre y cuando un médico ocupacional le dé de alta y esté escrito. Aparte, el personal de salud que le esté haciendo el seguimiento al personal que es sospechoso o confirmado el COVID, al finalizar estos días, va a tener que, al finalizar el seguimiento, va a tener que llenar la ficha 300 en el SISCOVID. Para tal fin, para poder llenar los datos de la persona que ha estado sospechosa del COVID y así también a nivel nacional llenar las estadísticas. Entonces, como lo que hemos visto, actualmente hemos visto todos los lineamientos que debemos seguir. Para eso es importante que en este momento debemos actualizar nuestros planes. Muchas empresas todavía cuentan con su plan de prevención del COVID con otra normativa. Entonces, lo primero que debemos realizar en este momento es actualizar nuestra normativa y cumplir con todo lo que la norma nos pide sobre el plan de prevención de COVID-19. Antes de empezar las preguntas, justo aquí el señor Emilio quería dar unas palabras. No sé si estará Emilio, por favor. Hola, Alan. Sí, muchas gracias por el pase. Excelente exposición. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Emilio Alarcón, estoy a cargo justo del área de desarrollo de negocios de la Cámara de Comercio de Lima. Solamente les voy a robar 2 minutitos de su tiempo porque les quiero contar, complementando lo que Alan nos ha expuesto, que estoy seguro les va a interesar muchísimo. Luego de mí continúan con todas las preguntas que he visto. Hay una gran lista de preguntas, Alan, así que hay para rato aquí. Ok. Bueno, nosotros como Cámara de Comercio de Lima, lo que estamos haciendo diversas acciones también para poder ayudar a las empresas. De hecho, actualmente nos están llamando mucho porque Sunafil está generando varias auditorías a diversas empresas y nos llaman para pedirnos ayuda. Entonces, en ese marco les queremos comentar, ¿no? Que bueno, Sunafil ya está auditando todo lo que ha comentado Alan y hay algunos aspectos adicionales también, ¿no? Que no solamente sobre el tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sino que también sobre el tema del hostigamiento sexual, el comité
sobre las partes laborales también. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es en ese afán en el cual nosotros también estamos brindando algunas soluciones para poder ayudarles respecto al tema de la implementación y o actualización. Primero, en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Eso es, claro está, que es muy necesario y viene desde años ya revisándose en diversas empresas. El segundo punto que ha tomado mucha más relevancia en estos tiempos por obvias razones es sobre el plan de vigilancia, prevención y control del COVID, ¿no? Que de repente, si bien es cierto, muchas empresas lo pueden haber tenido implementado, ahora todavía lo tienen que tener actualizado, ¿no? Luego, tenemos también un tercer punto que es ayudarlos a generar la implementación del comité de hostigamiento sexual. Y bueno, los 4 puntos necesitan de todas maneras capacitaciones, ¿no? Entonces ya sean capacitaciones a nivel de in-house o nivel abiertas, pero necesitan entrenarse y tener todos los detalles de cómo protegerse ante una auditoría de SUNEFIL, pero más que protegerse a una auditoría, de realmente generar una cultura de prevención, ¿no? Eso va mucho más allá todavía que solamente recibir la capacitación o el entrenamiento, ¿no? Bueno, nosotros de hecho, al brindar este tipo de servicios, ¿no? Brindamos diversa seguridad, tenemos más de 132 años de experiencia, ¿no? Les pediría a Javier Izquierdo que por favor no escriba en la pantalla, ¿sí? Brindamos también garantías de trabajo post servicio, ¿no? Te acompañamos respondiendo tus dudas y consultas post servicio. Si eres asociado a la Cámara, de hecho, también no solamente que brindamos descuentos especiales, sino que terminamos brindando también algunos créditos, dependiendo de cierta evaluación crediticia, ¿no? Y bueno, somos un gremio empresarial sin fines de lucro. Esto es bueno mencionarlo porque al saber eso, nosotros los precios que brindamos son precios justos según la buena calidad de los consultores que tenemos, ¿no? Entonces, es bueno mencionar eso, que es un precio justo bajo el intercambio de valor que brindamos. Bueno, y las capacitaciones que brindamos, si es que no lo saben, para que lo tengan en cuenta, es que brindamos las 4 capacitaciones que exige la ley, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo. Bueno, como mínimo, porque entendemos que como mínimo, según la cantidad de capacitaciones que haya salido en su plan, ¿no? Las buenas prácticas también ante el COVID-19, las capacitaciones que requiere tanto el comité de hostigamiento sexual como a todos los colaboradores, ¿no? Y lo generamos in company. Y es in company justo, como Alan comentaba, si es que podemos hacerlo online, necesitamos evidenciarlo, entonces grabarlo, la asistencia y todo adecuado, lo terminamos haciendo y de ser necesario alguna capacitación presencial con todas las medidas de seguridad también la terminaríamos haciendo, ¿no? Y bueno, también tenemos capacitaciones generales donde a veces nos dicen, Emilio, pero queremos que mejor una persona se termine entrenando y aprendiendo todo, ¿no? Entonces, tenemos un programa integral de seguridad y salud en el trabajo de 42 horas con la certificación de la Cámara, entonces ahí tranquilamente pueden entrenarse en absolutamente todo, ¿no? Tenemos también algunos talleres cortos de 8 horas, 12 horas, ¿no? Sobre cómo poder hacer tu plan anual de seguridad y salud en el trabajo, fiscalización ante SUNAFIL, que también los podemos invitar. Si es que quieren un poquito más de esto, también tenemos un regalo para ustedes sobre el tema del diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si todavía hay algunas empresas que no lo tienen o quisieran recibir un diagnóstico de cómo se encuentra actualmente su sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, nos pueden contactar para poder ayudarlos si este diagnóstico no tiene ningún costo. Ya es claro está, solamente para los asociados de la Cámara, ¿no? Ahorita no deberían de haber empresas no asociadas, pero si por A o B lo hay, ese sí tendría un costo, ¿no? Bueno, si es que quieren por ahí un poquito más de esto y hacer ese diagnóstico, pueden contactar a nuestro ejecutivo José Moretti, ¿no? Que aquí está su correo electrónico, jmoretti@camaralima.org.pe, o directamente llamarlo, comunicarse al WhatsApp con él, que tranquilamente les va a ayudar a detallar un poquito más toda la información en la cual les acabo de comentar. No sé, José, si es que estás ahí también, para que te puedan visualizar. Hola, Emilio. Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Sí, sí, efectivamente. Bueno, atento a sus dudas y justamente para poder, obviamente, ya desarrollar estos planes justamente que por ley lo exigen, ¿no? Excelente, José. Entonces, señores, listo. Por nuestra parte, eso es todo en representación de la Cámara. He visto muchas más preguntas, así que los dejamos. Alan,
tienes bastante tarea ahí para poder ayudarnos unos minutos más con las preguntas todavía. Sí, gracias Emilio. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Voy a ir desde las primeras preguntas, voy bajando para poder responder todas las preguntas que me han escrito. A ver, pregunta. Señora Alan, disculpe, justo tengo Sí. aquí la lista ya. Son un poco más de 20, casi 30 preguntas que nos están realizando. Nos consultan también si tal vez el documento que se mostró al inicio nos lo va a poder compartir. Sí, lo voy a transcribir porque ese es un documento que nos pasaron de la SUNAFIL. Se los voy a transcribir con todos los puntos que nos los han dado para podérselos enviar, porque eso es una información de una empresa que me lo ha prestado, que no lo puedo exponer sus datos de la empresa, pero sí, los demás datos los voy a transcribir para entregárselos. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, por favor, señores, estoy compartiendo el link. Los que aún todavía no han llenado el formulario, agradeceríamos puedan llenarlo para poder enviarles lo que comenta el señor Alan. La segunda pregunta es, por la señorita Catalina, ¿por cada resolución debemos actualizar toda la documentación? Sí, ¿qué sucede? Cada resolución da ciertos parámetros que se debe cumplir. Cuando sale una nueva resolución, la anterior resolución caduca, tenemos que actualizar y subir toda esa nueva información a la nueva página del MINSA que les enseñé, que es empresa@minsa.com. A ver, déjenme confirmarle eso un ratito, la página, un segundo. La página es empresa@minsa.gov.p. Ahí siempre se va a tener que enviar la página actualizada. Perfecto, gracias. La señorita Marjorie nos consulta, ¿qué pasa con las empresas que han operado de manera remota y lo seguirán haciendo? ¿Igual deben presentar este plan? Hay dos realidades de trabajo remoto. La primera realidad es que hay muchas empresas que alquilaban su local y ya no están alquilando y solo están trabajando de forma remota. Entonces, es opcional presentar el plan. Pero hay empresas que están trabajando en forma remota, pero tienen personal de limpieza que ya está yendo, digamos, quincenalmente, una vez a la semana, a hacer la limpieza a los locales. Esas empresas sí deben presentar el plan porque ya están dejando que haya personas que ingresen a sus instalaciones. Por eso hay esas dos realidades de acuerdo a las empresas que trabajan remotamente. Perfecto. El señor Freddy nos consulta, ¿qué pasa si es una empresa que tiene un solo trabajador? Si tiene un solo trabajador, tiene que cumplir con los parámetros del plan de prevención del COVID. Si es de alto riesgo, si es un trabajador de alto riesgo, sí va a tener que presentar su plan. Si es de bajo riesgo, es opcional. Pero si la empresa donde va a laborar le pide que por favor presente el plan que lo ha presentado el MINSA, va a tener que cumplir. Va a haber empresas que le va a permitir, le va a dar exigencias de bioseguridad de la empresa. Perfecto. El señor Víctor nos consulta, ¿por qué a los trabajadores ahora se les llama colaboradores? Y tal vez desde cuándo ocurre eso. Es más que todo, podríamos decir que es una forma que están utilizando las empresas, porque bajo todas las normativas, ante toda normativa que sale, siempre indica que son trabajadores, pero las empresas o empresarios más que todo lo utilizan colaboradores porque no los ven como una persona que está trabajando, sino que está colaborando con las personas para que esa empresa crezca. Por eso los comienzan a llamar colaboradores. Se podría decir que es un poco una jerga administrativa dentro de los parámetros, pero normativamente es trabajadores. Perfecto. La señorita Milagros nos consulta, ¿una persona natural con RUC debe presentar este plan al MINSA? Persona natural no, acá es todo persona jurídica. Persona natural no está obligado, acá se está dirigiendo a personas jurídicas. Correcto. La señorita Caterina nos consulta si el plan que teníamos aprobado es el anterior referente a la 448 y el plan actual aún no está aprobado, pero se tiene en borrador. ¿También hay multa? No,
ahí sí, si viene la SUNAFIL y te encuentra con la 448, te va a dar unos días para que tú lo actualices. Por eso te dan 3 días. Si en esos 3 días no los has actualizado, ahí es donde te van a sancionar. Pero por eso, pero dependiendo, si de pronto tú no cuentas con personal de salud o no tienes el plan, automáticamente es la sanción. Perfecto. Nos consultan también si en el centro de trabajo solamente van 4 personas, 4 trabajadores de forma presencial y los demás son 60 trabajadores, no van al centro de trabajo, solamente realizan trabajo remoto. La empresa también tiene que tener un plan de vigilancia y prevención y contratar al profesional de salud ocupacional. Ya, esa es una muy buena pregunta porque tenemos esa realidad con varias empresas. ¿Qué sucede? Ustedes ya superan los 64 colaboradores, entonces serían un tipo 4, que es de 51 a 60 a 100 colaboradores que deberían tener un profesional de salud por 18 horas semanales. Pero en el caso de ustedes solo hay 4 personas presenciales, entonces son un tipo 1 porque las demás personas están en remoto. El tipo de empresa va a depender de cuántas personas trabajen en forma presencial. Por eso cuando ustedes mandan su plan al MINSA, indican cuántas personas van a ser en forma presencial y cuántas personas van a ser remoto. Si tú llegas a tener 10 personas, todavía puedes tener un profesional de salud una vez al mes, una vez cada 2 meses. Llegas a las 20 personas en forma presencial, ahí sí vas a tener que necesitar ya un profesional de salud por 12 horas. Llegas a los 50, ya subes a las 18 horas, pero teniendo en cuenta que sea trabajo presencial. Nos consultan también si son 44 personas y solo el 40% hace trabajo presencial, ¿también deben contar con un profesional de salud con maestría? Como les expliqué en la anterior pregunta, todo va a depender de cuántas personas están trabajando en forma presencial. Dependiendo de la cantidad de personas que trabajan en forma presencial, ahí se va a definir el tipo de empresa y qué cantidad de horas debe haber un profesional de salud. Señorita Juliana nos consulta si en una empresa no han presentado su plan, además por ser una empresa esencial, si presenta con esta última modificación, ¿tendrá alguna multa? Sí, porque el hecho de no presentar haber sido una empresa esencial, automáticamente ustedes debían trabajar, pero eso no les exime que tienen que haber presentado su plan de acuerdo a la normativa. Ustedes han tenido que presentar desde la fase 1 su plan. Cuando hubo el cambio de la normativa fase 2, han debido volver a presentar el plan. Igual en la fase 3, en la fase 4 y ahora con la última resolución han debido nuevamente presentar su plan porque ustedes son una empresa esencial. Por ende, el que sea esencial no les quita el hecho de no presentar su plan. Porque si llegara a ir la SUNAFIL en este momento y ven que no tienen plan siendo esenciales, sí van a ser multados. Correcto. Nos consulta también si existe algún formato de esta declaración jurada Asunción. Sí, en la misma normativa ustedes pueden encontrar en las normativas, ahí pueden buscar en internet formato de jurada de asunción y les va a salir diferentes formatos. Igual, el que tiene que firmar ese formato es un médico ocupacional. Entonces, si ustedes no tienen el formato, no encuentran, el médico ocupacional que trabajen, él es el que puede armar esa declaración jurada de asunción. Perfecto. También nos consultan en este caso sobre el aire acondicionado. ¿Qué parte de la norma regula el tema del aire acondicionado? Por ejemplo, ¿con qué frecuencia realizar el mantenimiento y el cambio de filtros? Toda normativa ya está, cada equipo ya tiene directamente cada cuánto tiempo se tiene que hacer su mantenimiento y sus procedimientos sobre el uso de ese equipo que deben utilizar. Entonces, la empresa donde han comprado, porque cada equipo es totalmente diferente, hay equipos que pueden estar prendidos 12 horas, 14 horas, hay otros que se calientan y hay procedimientos que ya están escritos. Entonces, la persona que les ha instalado el equipo, a ellos les tienen que pedir el procedimiento del equipo y también el mantenimiento de ese equipo, porque la persona que les instaló les debe indicar, ¿sabes qué?
todo este equipo debe recibir mantenimiento cada 6 meses, cada 4 meses, porque cada equipo varía en el tiempo de mantenimiento. Es igual como un mantenimiento de un vehículo. También cada cierto tiempo debe haber un mantenimiento. Igual son todos los equipos de aire acondicionado. Perfecto. Nos consulta la señorita Alexandra, ¿a partir de qué fechas las fichas de sintomatología deben ser rellenadas? Ni bien empiecen a laborar y hay personas presenciales, desde ese momento se tiene que llenar la ficha de sintomatología. Ya cada cuánto tiempo se tiene que llenar, ahí es donde va a depender, la empresa va a definir si se hace diario, interdiario, semanal, pero no puede pasar de semanal o 14 días. Eso es lo principal que debemos tener. Nos consultan también si la empresa está en la obligación de entregar la mascarilla al trabajador. Sí, ¿qué dice la norma? Si tú vas a tener trabajadores en forma presencial, la empresa es la encargada de hacer las pruebas rápidas, de hacer lo que es entrega de equipos de protección personal, eso sí, de todas maneras, es el encargado de darle. Porque inclusive, ante una inspección de la SUNAFIL, te van a preguntar, debes registrar qué día se ha entregado el equipo de protección y cuándo es la fecha de renovación. Y por ende, si tú no estás renovando los equipos o no lo estás entregando, las sanciones pueden llegar hasta 5 UITs. De acuerdo. Nos consulta el señor José. El año pasado nos llegó una carta de parte de SUNAFIL. Esta no se ha respondido. ¿Qué pasa con ello? ¿La empresa la multa? Si te ha llegado una carta de la SUNAFIL, de la página de la SUNAFIL, por no haberlo respondido, dependiendo de la información que te han pedido, pues sí puede ser sancionado, porque las personas están obligadas a ver la información en su página de SUNAFIL y responder los requerimientos de la SUNAFIL. Pero ha sucedido como una situación que tuve en una empresa. No respondieron y justo el inspector llamó y le dijo, señores, ustedes no respondieron, y de pronto, señores, no nos han avisado, no nos hemos dado cuenta, y les dan requerimiento en ese momento que a los 3 días debes presentar todos los documentos que te han pedido la primera vez. Perfecto. Nos consultan también, en este caso, bueno, que ya se está trabajando presencialmente, pero solo presentamos los documentos conforme en la primera resolución. ¿Cómo podemos regularizar? Ahorita lo que todos tenemos que hacer es, número 1, actualizar nuestro plan de prevención de COVID-19 con la última resolución, armar la nómina de los colaboradores, hacer que el comité y el supervisor firme el acta. Hoy día mismo lo están presentando a la página que les dije del MINSA y automáticamente ya están aprobados. Perfecto. Nos consulta el señor Carlos. Si una empresa tiene 6 trabajadores y todas las personas están con licencia de goce de haber, ¿qué responsabilidad tiene la empresa respecto a sus trabajadores pese a no estar laborando? No tienen ninguna responsabilidad porque están con licencia. Por ende, mientras que no estén trabajando en las instalaciones y estén con licencia, no hay ninguna responsabilidad. Perfecto. También nos consultan si se puede utilizar el aire acondicionado o tal vez ventiladores. Se recomienda, la misma norma te dice que los ventiladores no hay ningún problema. El problema del aire acondicionado es que es un ambiente cerrado. Y si es un ambiente cerrado que el mismo aire está circulando, puede ser que alguien se haya contagiado y puede contagiar a la persona. Por eso se recomienda que los ambientes estén abiertos, lo máximo ventilado. Entonces, usar aire acondicionado puede ser contraproducente porque puede hacer que alguien se contagie o contagie a las personas por ser un ambiente cerrado. En cambio, un ambiente abierto con ventiladores, eso va a ayudar a ventilar el área de trabajo. Perfecto. También nos consultan con relación a las mascarillas comunitarias. ¿En qué parte de la norma dice la frecuencia mensual? Ya, a ver un ratito. Esa la voy a responder de acá un rato, voy a bajar la resolución, por favor, si podríamos ir pasando a la siguiente pregunta. Claro que sí. Con respecto a los simulacros, ¿solo están pausados los de sismo, pero de manejo de extintores y primeros auxilios?
¿Qué sucede? Ahorita no se están haciendo los simulacros porque lo que se está tratando de hacer es que no haya aglomeración de personas, igual como los temas de exámenes médicos ocupacionales. En este momento se ha detenido los exámenes médicos ocupacionales, las de entrada sí es obligatoria siempre y cuando la persona no haya tenido examen médico ocupacional. Las anuales y las de cada 2 años, si es que la persona tiene examen médico ocupacional, la empresa no está obligada en este momento mientras que dure el estado de emergencia. Perfecto. Nos consulta la señorita Mariela. Entendí que el tipo de empresa se considera de acuerdo a los colaboradores presenciales más toda la planilla. ¿Cuáles consideramos qué es lo que te pide la norma? Acá la norma no te ve si es que estás en planilla, recibo por honorarios o estás haciendo práctica. Acá ve la cantidad de personas que están en tus instalaciones, sea cual sea el tipo de contrato, y esa es la cantidad que van a verificar. Si de pronto tú tienes 4 en planilla y 20 en recibos por honorarios, significa que ya tienes 24 personas en tus instalaciones. Entonces, aquí no hay que ver el tipo de contrato, sino cuántas personas están laborando en tus instalaciones, y con eso se define el tipo de empresa que es. Perfecto. Nos consulta la señorita Ceci si hay diferenciación para MIPES. ¿Hay diferenciación para? Para MIPES. No, acá ven la cantidad de personas que hay en la empresa. No están variando si es pequeña empresa. No, acá ve dependiendo cuántas personas tienes en tu empresa que estén laborando. Perfecto. También nos consultan, la norma actual no precisa exactamente que en la actualización del plan de vigilancia se envíe la nómina y acta de aprobación. ¿Es realmente necesario enviar estos documentos o solo el plan? No, se tiene que enviar 3 documentos, porque inclusive cuando les enseñé la inspección que había hecho en la última SUNAFIL, y así casi todas las inspecciones, te piden 3 aspectos que debes presentar para aprobar tu plan. Es tu plan de prevención de COVID-19, tu nómina actualizada y tu acta del comité o supervisor aprobando el plan. Con esos 3 documentos le envías a la página del MINSA y estás aprobado. Uy, disculpe, estaba con el micrófono silenciado. Nos consultan también en el caso de la empresa que no tenga trabajadores en planilla, solo la persona con recibo por honorarios eventual. ¿Cuál sería el alcance del plan COVID? Igual, tu plan tiene que ir para todos los colaboradores. O sea, acá no hay excepción de que sea temporal, que sea a tiempo completo. No, tú ya tienes que incluir. Si una persona ya va por lo menos una vez al mes a la empresa, ya hay que considerarla a esa persona como parte de las personas de medida de protección que debemos considerar dentro de nuestras instalaciones. Entonces, si colocamos la nómina, ya debemos colocarlo. Una persona semipresencial, no va a ir siempre, pero puede ir en cualquier momento. Igual como las personas presenciales. Entonces, ya lo vamos incluyendo dentro de nuestro plan. Perfecto. Nos consultan si una empresa de alimentación que trabaja en su hogar y da delivery solo tiene un trabajador, ¿debe presentar o tener su plan COVID? No tiene que tener, tienes que tener tu plan COVID, porque de repente son tus medidas de protección mínimas que debes tener. No estás obligado a presentarlo, pero puede que algún cliente te pida, oye, preséntame tu plan, o que lo has presentado a mis instalaciones. Entonces, si es una persona, por eso les dije, depende del tipo de empresa. Si es una empresa de bajo riesgo, una persona no está obligado a presentar su plan, pero sí tener su plan de prevención de COVID-19. De acuerdo. Nos indican también, por favor, si se podría repetir el número de la resolución a la cual debemos de adaptar el plan COVID. Sí. Es resolución ministerial 972-2020-MINSA. Perfecto. Bueno, vamos a dar pase a las últimas 2 preguntas.
Sí, justo, un gran favor, justo a la pregunta de la persona dónde se encontraba esa información sobre el tema de las mascarillas de tela, en la resolución, la 972-2020-MINSA, en el lineamiento 6, que está en el párrafo 7.2.6, lineamiento 6, medidas de protección personal. Ahí se encuentra la información sobre las mascarillas de tela.